Vamos a dar comienzo a la charla de hoy. No sé si me escuchan en el Zoom. ¿Me escuchan acá? Acá me escuchan. Sí, perfecto. Bien. Vamos a dar comienzo entonces a la charla de hoy, que trata sobre la ejecución de la pena. Para comenzar, antes de escuchar a los disertantes y de la presentación correspondiente, yo voy a hacer una introducción con un reciente fallo de la Cámara de Ejecución Penal de la provincia de Santa Fe, a modo de opinión consultiva, por pedido del Ministerio de Seguridad y de Justicia. Seguridad y Justicia, ¿no? Justicia y Seguridad. Bien. Justicia y Seguridad. Ahí está. De Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe. Bien. Esta consulta viene, por supuesto, de la mano, digamos, de la temática de la constitucionalidad y convencionalidad de los artículos 14 del Código Penal y artículo 56 bis de la Ley de Ejecución Penal Nacional. La consulta se centró básicamente en 4 puntos. El primer punto de consulta es sobre la constitucionalidad y convencionalidad del artículo 14 del Código Penal en cuanto a prohíbe conceder la libertad condicional a los reincidentes. En ese caso, se le consulta a la Cámara sobre esto y se le consulta si el criterio a adoptar es absoluto o admite algún tipo de ponderación en cada caso concreto. La segunda de las consultas es sobre la constitucionalidad y convencionalidad del artículo 14 en cuanto prohíbe conceder la libertad condicional a personas que hayan cometido delitos bueno, los que están enumerados en ese mismo artículo 14, del inciso 1 al inciso 11. Asimismo, en ese punto le consulta también sobre la posibilidad, o sea, qué criterios se aplicaría en caso de que haya concurso real, unificación de condenas o unificación de penas. Bien, cuando trate sobre delitos listados y no listados, o bien delitos cometidos antes de la reforma del año 17, 2000, perdón, sí, 2017, y después de la reforma. Eh, Otro de los subpuntos es si este criterio se aplica ante la tentativa o participación, o sea, es decir, que no sea en calidad de autor, sino como partícipe, o bien un delito tentado y no consumado. El tercero de los puntos trata sobre la constitucionalidad y convencionalidad del artículo 56 bis de la Ley de Ejecución Penal Nacional, la Ley 24660, en cuanto prohíbe conceder la libertad asistida a quienes hayan cometido delitos que estén en el listado de ese artículo también, inciso 1 al 11, que es similar al artículo 14 del Código Penal. Y finalmente sobre la necesidad de seguir produciendo informes y dictámenes, que entiendo que esto es lo que más va a dar que hablar de esta opinión consultiva, en cuanto a solicitudes de libertades condicionales, libertades asistidas que estén dentro de este marco consultivo. En ese sentido, se notificó al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, al Ministerio Público de la Acusación, a los colegios de abogados sobre esta consulta efectuada por el Ministerio. Y bueno, en sus respuestas, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal cuestionó la admisibilidad de esta solicitud y algunas cuestiones constitucionales respecto a el artículo 64, inciso D, que permite a este organismo emitir opiniones consultivas. Entonces, bueno, para hacer un resumen del cuestionamiento que hace el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, tiene que ver con que el tribunal omitió hacer un control de convencionalidad y constitucionalidad justamente de ese artículo particular que le permite emitir una opinión consultiva en el entendimiento de que es su deber controlar justamente la constitucionalidad y convencionalidad de las normas. Se le cuestionó la validez a lo resuelto o a resolver en realidad, porque no se había resuelto en ese momento, por falta de competencia del órgano jurisdiccional para emitir opiniones consultivas, entendiendo que los tribunales no pueden pronunciarse sobre cuestiones abstractas, sino solo sobre casos concretos. Se le cuestionó a sí mismo
la validez de estas opiniones consultivas por incumplir requisitos sobre control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. Se le cuestionó a sí mismo por desconocer la supremacía de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en el entendimiento de que este es el intérprete último de la Constitución, por ende un órgano intermedio no podría hacer, digamos, una opinión consultiva sobre esas cuestiones, porque le quedaría obviamente la Corte Suprema como estamento superior. Eh, Otra de las cuestiones que cuestionó es el tema de el derecho a la jurisdicción y competencia, perdón, el derecho a la jurisdicción y acceso a la justicia que se viola en el caso de las personas privadas de la libertad que estarían solicitando cuestiones y que se verían vedadas en caso de que se resuelva de una forma, digamos, contraria, en este caso, en estas opiniones consultivas. Ahora le voy a explicar bien. Eh, Después, otra de las cuestiones es la afectación de la parcialidad del tribunal, es decir, le está diciendo a la Corte, perdón, a la Cámara, usted va a emitir una opinión en esta opinión consultiva y después cuando tenga que resolver en casos análogos ya va a tener algo resuelto al respecto y obviamente se estaría violando la imparcialidad. Eso que hace como un eco y medio que me molesta. Así. A ver, acá. Perfecto. Disculpen, pero ahí está. La computadora estaba haciendo como un eco y me escucho todo el tiempo. Bien, en cuanto a lo que responde, bueno, eso sobre la cuestión de admisibilidad. Después, sobre las consultas puntuales, no hizo ninguna consideración el Servicio Público de la Defensa. Em, Sí, lo hizo el MPA diciendo que en cuanto a los puntos 1, 2 y 3, ese organismo entiende que las normas son constitucionales y convencionales y que sobre el punto 4 no correspondía expedirse porque ese órgano es ajeno, digamos, al trámite administrativo de pedido de informes, entonces no tenía ningún sentido que se expidiera. Mientras que los colegios de abogados no respondieron a esta cuestión. Bien, en cuanto a la respuesta que le da la Cámara a- al Servicio Público de la Defensa, hace como una interpretación, en realidad de alguna forma emite una opinión acerca del carácter de esta opinión consultiva, porque una de los cuestionamientos es que en la norma no se preveía qué alcance tenía, cuál era el efecto de una opinión consultiva si causaba, digamos, algún carácter obligatorio para causas posteriores. Entonces, lo que la Cámara le responde al Servicio Público de la Defensa es que esta opinión consultiva carece de carácter obligatorio, que si bien esta opinión puede tener un impacto significativo en cuanto a, bueno, a la trascendencia de esa opinión por el órgano que la está dictando, no quiere decir que eso tenga un carácter obligatorio, que puede ser cuestionado en casos concretos donde se plantea alguna cuestión puntual. Y dado que la opinión consultiva no resuelve un caso concreto, no tiene alcance de norma general ni carácter obligatorio. Otra de las respuestas que le da es que el control difuso de constitucionalidad se ejerce en el marco de un litigio concreto y como justamente esto no es un litigio concreto, sino que es algo abstracto, no estaría violando tampoco esa facultad de los órganos jurisdiccionales. Explica que la Cámara tiene una función primordial que es garantizar la aplicación efectiva del derecho vigente en materia de ejecución penal dentro del marco que le ha sido conferido por el legislador cuyas normas se presumen válidas, en cuanto a, bueno, a este cuestionamiento que se le hacía de la norma misma. Bueno, esto básicamente es lo que le viene a responder la Cámara al Servicio Público de la Defensa, diciéndole que al no tener un carácter obligatorio, un carácter vinculante, digamos, la opinión consultiva se presumía válida, no estaba violando ninguna norma concreta. Ahora bien, sobre las consultas que se le hacen al órgano, sobre este primer punto, sobre la libertad condicional en cuanto a concederle, perdón, a la prohibición de concederle la libertad a los reincidentes del artículo 14, con cita a fallos ya conocidos de la Corte Suprema de la Nación, Lebeque, Valdés, Gómez Dávalos,
Dice que, bueno, que la norma es constitucional, es convencional, que dice que em, no afecta ningún derecho constitucional porque se dicta en el marco de una pena, digamos, con una, perdón, en el marco de un delito cuya criminalidad tiene cierta racionalidad, mejor dicho, la pena es racional y es proporcional al delito cometido. Y que aparece justificada por la reiteración delictiva y el mayor grado de culpabilidad demostrado por el agente al momento de cometer el nuevo delito. Esto es algo que ya viene diciendo la Corte y los órganos, los demás tribunales. Pero dice que, bueno, en situaciones excepcionales podría evaluarse la posibilidad de que se le permita flexibilizar esta prohibición en casos concretos donde se demuestre que viola algún principio constitucional. Luego, sobre la cuestión de la constitucionalidad y la convencionalidad del artículo 14, en cuanto a los incisos 1 al 11 de la misma norma, entiende que la norma también es constitucional y convencional porque no anula ningún principio de organización social, sino que lo adapta a la especial, digamos, a delitos especiales que tienen cierta gravedad. Dice que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos exigen que las penas em, tengan como fin la readaptación social, pero no exigen un único cumplimiento de penas, o sea, un único modo, digamos, único e invariable modo de ejecución de penas. Es decir, que las penas se pueden cumplir de ciertas maneras y que incluso hay dispositivos como el artículo 56 quater que permiten algún tipo justamente, de progresividad dentro del régimen a aplicar, más allá de esta norma prohibitiva. Finalmente, dice que no afecta el principio de igualdad porque se aplica en casos específicos cuya peligrosidad social ha sido enumerada, más o menos es el mismo argumento que el que marcaba en cuanto a la reincidencia. Después, bueno, respecto a si este criterio tiene que ser absoluto o relativo, también dice que más allá de la rigidez de la norma, puede haber alguna excepción que justifique aplicar otro tipo de criterio. Por ejemplo, cuando la gravedad del hecho sea notoriamente inferior a la pena a aplicarse. O bien que se demuestre, en el caso concreto, que la denegación de soltura elimina todo tipo de reinserción social. Entiendo como en el caso, por ejemplo, de que sea una pena perpetua eh, y un reincidente, por ejemplo, como bueno, en el caso de Guerra de la Corte, en el cual, bueno, hay, digamos, directamente no hay ninguna posibilidad de acceder a un instituto de soltura y, bueno, en ese caso se podría analizar digamos, no aplicarse la norma. Bueno, y respecto de los concursos, concurso real, unificación de condena, unificación de pena, em, hace como digamos, un análisis de distintas teorías que podrían llegar a aplicarse en cuanto a estas cuestiones. Entonces, bueno, elabora un análisis de tres teorías que son la teoría restrictiva, una teoría favorable y una teoría intermedia. La teoría restrictiva implica que si al menos uno de los delitos que están comprendidos dentro del concurso tiene una norma prohibitiva, ahí se aplica la prohibición para digamos, para toda la pena única. La teoría favorable, por el contrario, lo que dice es que si mayoritariamente hay delitos no listados en estas normas prohibitivas, no se debe aplicar la prohibición. Y finalmente una postura intermedia que dice que tiene que analizarse caso por caso. La postura de la Cámara es el criterio restrictivo, sin perjuicio de que admite dos excepciones. Cuando el delito excluido, es decir, el delito que tiene la norma prohibitiva, representa una parte poco significativa de la pena única impuesta, ahí no se aplicaría la prohibición. O cuando se unifica una pena parcialmente cumplida con una norma prohibitiva con otra que no tenga la prohibición, y en ese caso, obviamente aplicando el primer principio, que es que la norma, que digamos que la pena prohibitiva sea menor que la no prohibitiva. En ese caso tampoco se aplicaría la norma, perdón, la prohibición.
Eh, y me queda, bueno, en el caso de, la constitucionalidad y convencionalidad del artículo 56 bis se aplicaría el mismo criterio que para el artículo 14. Y finalmente, que esto es lo más interesante, digamos, de esta opinión consultiva, que es la necesidad de seguir produciendo dictámenes e informes ante delitos previstos con esta norma prohibitiva. Entonces, ¿qué dice la Cámara? Dice, solo serán necesarios estos informes, o sea, elaborar los informes, cuando se plantea un pedido fundado que justifique una posible excepción a las previsiones legales, que es la que estábamos analizando. No se me ocurren otras excepciones. Entonces, en estas situaciones sí deberían elaborarse los informes penitenciarios para que el juez pueda valorar en el caso concreto si es aplicable o no la previsión. Ahora, para evitar inútiles dispendios, parecería conveniente, dice la Cámara, que en los supuestos que encuadran en estas causales optativas, estos informes solo se requieren cuando el solicitante presente un argumento válido que justifique revisar la previsión legal. Es decir, que si no hay algún argumento, o sea, el pedido tiene que ser fundado y el fundamento tiene que ponderarse válido para esta excepción. Si no, directamente no deberían elaborarse informes. Así que esto va a traer un poco de cola, vamos a ver qué es lo que se decanta en la realidad. Ahora sí, les pido disculpas por la extensión. Traté de ser lo más breve posible, pero bueno, es bastante extenso y hay muchas cosas para analizar, da como para una charla entera de esto, pero bueno. Ahora sí, los voy a dejar con los disertantes. Aquí a mi derecha, la doctora Luciana Prunoto, que es jueza de ejecución penal del Colegio de Jueces de primera instancia de la ciudad de Rosario. Además, bueno, es docente, ha trabajado en innumerables organismos que me eximió por suerte de nombrar, porque si no estaríamos toda la charla nombrando el currículum de la doctora. Y en modalidad Zoom lo tenemos al doctor Javier De Luca, quien, eh, ya les digo, lo tengo acá en el celular. Es profesor titular asociado de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, y además presidente del Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal y expresidente de la Asociación de Profesores de Derecho Penal. Les dejo entonces el micrófono. ¿Quiere arrancar, doctor De Luca? ¿Cómo? ¿Que yo arranque? Bueno, no Sí, sí puede arrancar. bueno, muchas gracias, Lo escuchamos. muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que estén todos bien. Y hace poco anduve por Rosario y bueno, nada más. Así que bueno, nada, Perdón, yo me olvidé decir que es hincha de Gimnasia de La Plata. No sé si eso lo quería que así lo que diga. cualquier crítica que me hagan no me importa absolutamente nada. Eh, y Ahora si sí. alguien quiere hacerme sufrir, no lo logrará más allá de lo que me produce el sentimiento o la simpatía por este equipo de fútbol. Eh, bueno, a ver, este tema, el tema por el cual fui convocado acá, un poco nace de este fallo que acaba de sintetizar Nahuel, eh, que es una opinión consultiva prevista en la legislación procesal de la provincia de Santa Fe, sobre la cual no voy a emitir ningún tipo de opinión, porque no es el caso, no es la situación por la cual nos ha motivado. Las opiniones consultivas, no sé, ahí mismo el fallo lo dice, qué alcance tiene o qué alcance debería tener, o si deberían existir o no deberían existir. Es un problema de los santafesinos, arréglense. Yo creo que no tiene ninguna validez eh, más allá que la opinión que podamos dar cualquiera de nosotros en este momento acá, porque los jueces o la cita de cualquier doctrina o cualquier profesor o
lo que sea, en tanto los jueces son llamados a expedirse sobre un tema de una manera doctrinaria, en lugar de ser llamados a expedirse en un caso concreto. Pero bueno, esto es un problema, ya digo, como acabo de decir, santafesino, no nuestro. Ahí mismo lo dice el fallo que me mandó, ¿no? Que acaba de sintetizar. En cuanto al fondo del asunto, esto plantea el viejo problema de la reincidencia, el viejo problema de la igualdad de la ley, el problema de la resocialización o reinserción social de los condenados, de las personas que están sufriendo prisión o reclusión. Eh, y nace de un viejo problema que es el de fundamento y fin de la pena que le atribuya el intérprete, que es aquellos que a la pena le confieren un valor positivo, van a tener un tipo de razonamiento, y aquellos que le confieren un valor negativo, o en todo caso un mal inevitable, un mal necesario, porque no se sabe qué otra cosa hacer con una persona que ha llevado a cabo una conducta intolerante, intolerable para la sociedad, no. Que sea una visión, una visión legitimadora del castigo estatal versus una visión que legitima el castigo estatal como límite a un poder punitivo descontrolado. Es decir, se le aplica a un homicida de 8 a 25 años de prisión para no matarlo, para no aplicar una pena de muerte. Es decir, entonces la pena de 25 años de prisión funciona como un límite al poder punitivo. La pena del robo, 6 años de prisión, en lugar de cortarle la mano a una persona. Entonces el principio de legalidad, en cuanto prescribe una pena, funciona como límite al poder de un castigo totalmente descontrolado o desorbitado. Esta sería la función del derecho penal como modo de administrar este problema de imposición de penas. Pero bueno, para otros no, para otros tiene un valor positivo, y ahí nacen todas las teorías de la pena, acerca de que es retribución pura, o es con miras a una prevención general o una prevención especial. Esto está clarísimo, está en todos los libros, no voy a atrás. Entonces, la reincidencia se inscribe, para los que consideran que la pena tiene un valor positivo, la reincidencia es un plus de castigo, un plus de un mal que proporciona el Estado, a través de una ley, todo eso no hay problema. A través de eso es un plus respecto de un plus en este hecho cuando se trata de un segundo o más delitos cometidos por la persona. A la pena prevista para este delito se le aplica un plus de castigo porque cuando comete el segundo hecho y de ahí en adelante, ¿no? Es decir, ¿para qué se hace esto? Bueno, algunos dicen que es para que esta persona entienda o comprenda de qué se tratan los valores de la sociedad, para que los adopte, y el segundo hecho es manifestación de su maldad, no porque el hecho en sí sea más malo que el primero, sino porque ha desafiado las normas, ha mostrado un menosprecio por el sistema jurídico vigente. Esto es un gran problema que tiene la fundamentación de la reincidencia en sí. Como ustedes saben, basta repasar la doctrina argentina, que sé yo, Righi, Dona, Zaffaroni, Arnedo, Luis García, etcétera, 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 donde se hacen serios cuestionamientos al sistema, a cualquier sistema que implique una reincidencia, ¿no? En primer lugar, el tema de basar la reincidencia o basar una consecuencia jurídico-penal por una reincidencia, por la reiteración en un delito, por la reincidencia, por el hecho, solamente el hecho de que ha demostrado un menosprecio por el ordenamiento jurídico, significaría aplicarle a una persona un plus de pena, no por la lesión a un bien jurídico, sino por haber menospreciado o despreciado el ordenamiento jurídico, es decir, transforma el ordenamiento jurídico en un bien jurídico, lo cual, como sabemos, no existe. El ordenamiento jurídico no es un bien jurídico. El ordenamiento jurídico es un medio para proteger o para castigar las lesiones a bienes jurídicos de los individuos o colectivos.
Es decir, eleva al ordenamiento jurídico en sí, al sistema normativo, a un bien en sí mismo. Usted despreció la norma anterior, pese a que se lo dijimos, se lo advertimos, ¿eh? Y entonces lo castigamos con un poco más. ¿Y esto para qué es? Para que aprenda a hacer esto en adelante. Eh, bueno, evidentemente esto es muy cuestionado porque estaría aplicando una segunda pena, un plus de pena por algo que la persona no es lo que cometió en el segundo hecho. Entonces se lo estaría aplicando un plus de pena por algo que se trae de una condena anterior que ya está cumplida, por lo cual ya cumplió. Esto por eso genera un problema al principio de violación al principio de culpabilidad y al principio de non bis in idem, porque se le está aplicando una segunda pena a una persona por un hecho por el cual ya fue juzgado y condenado y cumplido. No es un problema del principio de legalidad, porque está advertido de que eso va a pasar así, sino un problema al principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad debe ser la medida del castigo, y entonces este segundo hecho no es la medida del hecho cometido, sino una medida del hecho cometido, en este caso, en este segundo caso, más el desprecio por el ordenamiento jurídico, que, como todos sabemos, no es un bien jurídico en sí mismo. Bueno, en ese fallo también se habla del fallo Gramajo de la Corte, en el cual habría que releerlo un poco más, ¿no? Porque en realidad una lectura de los votos de Zaffaroni y de Petracchi en Gramajo llevarían a la declaración de inconstitucionalidad de cualquier sistema de reincidencia, ¿no? Porque implica un sistema de reincidencia castigar a una persona no por lo que hizo, sino por lo que trae con su personalidad. ¿Qué es lo que trae con su personalidad? Con su historia criminal, con su currículum, con su prontuario, que trae una condena anterior. Pero como yo traigo una condena anterior, ya, iure de iure, el próximo hecho por el que yo cometa no me van a condenar por el hecho que yo estoy cometiendo ahora, que acabo de cometer este segundo hecho, sino que además de esto, me van a poner una pena más grave o una consecuencia jurídico-penal más grave. Ahora me voy metiendo el tema, que es, por ejemplo, la denegatoria de la libertad condicional, porque arrastro conmigo una característica de mi personalidad, es que soy un delincuente, ¿no? He sido condenado con anterioridad, y entonces cargo con esto por lo menos por el término que dice la ley, 10 años, ¿no? Es decir, viola claramente el principio de culpabilidad por el hecho, que es un principio de característica, bueno, es constitucional, un principio constitucional, de culpabilidad por el hecho, que es contrario al principio de culpabilidad, culpabilidad entre comillas, por la peligrosidad o por la conducción de vida de una persona. Esto ya ustedes lo habrán visto en su momento cuando estudiaron los autores o cuando les mencionaron lo que opinaban los autores positivistas, los autores que dieron lugar al peligrosismo en materia jurídica, a la cual una persona no se la castiga por lo que hizo, sino por sus características personales, su peligrosidad, ¿no? Social. Bueno, esto es lo que está detrás de todo este tipo de, de, de otorgamientos de valor positivo a este tipo de medidas que implican un plus de castigo, un plus de mal que administra el Estado por hechos cometidos, ¿no? Que son diferentes, un plus diferente o que no responde al hecho que se juzga y por el cual se condena a una persona. Para esto en cuanto a la residencia, vean, hay un artículo que le mandé a través de Nahuel, un artículo mío sobre reincidencia, condenación condicional, etcétera, que es un comentario a los fallos estos de la Corte, que se llaman Álvarez Ordóñez, Taboada Ortiz y Maciel, ¿no? Que son de la época en que Zaffaroni estaba en la Corte. Ahí tienen el comentario, no me voy a extender sobre eso, porque no fui convocado a tratar de la reincidencia. La Corte no contesta los argumentos estos, en los fallos que ahora está vigente, que es Arévalo, creo que es, no contesta para nada, sino que se remite a lo que ya dijo el Lebeque
Gómez Dávalos y todo eso que ya los mencionaron acá, y sigue basada en el tema del principio de legalidad. Te lo dijimos, te lo advertimos que íbamos a poner una pena más grave si vos cometías el segundo hecho, de modo tal que en el hecho que vos cometés hoy, hay una norma escrita por ahí implícita, una advertencia de que si cometés un segundo hecho, te vamos a poner una pena más grave. Bueno, una pena más grave que la primera, no por lo que hiciste la segunda vez, sino porque arrastrás ese mote, esa cucarda, la traes de condenado, eh, la traes de acá. Bueno, ¿qué es lo que tiene en cuenta el legislador y el fallo comentado, o a qué se refiere el legislador cuando dispone la prohibición de conceder la libertad condicional a determinados delitos, por el nombre de determinados delitos? Entonces se dice que la gravedad del hecho, el impacto social, etcétera, etcétera, bueno, son todos argumentos, por supuesto, muy grandilocuentes, pero que no se corresponden con la realidad. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Dice esta listita, ¿no? Una listita, acá la van a ver, no se las voy a mandar, así ustedes pueden hacer el siguiente ejercicio. El artículo 14 del Código Penal y el artículo 56 bis de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad mencionan que no se otorgará libertad condicional a los condenados por los delitos del artículo 119, abusos sexuales, 124, estupro, 127, que es la explotación de la prostitución ajena, el rufianismo, ¿no? Moderno, el 128, que es la cuestión que tiene que ver con la pornografía infantil, el 130, el rapto, 142 bis, cuando viene el seguido de la muerte de una persona, 144 ter, que es la tortura, ¿no? Con muerte de la persona, los robos con armas, cuando son con la consecuencia, o en despoblado y en banda, el 170, que es el secuestro extorsivo, con muerte, los que tienen fin de terrorismo, el 41, quinquies, y después los artículos 5, 6 y 7 de la ley 23.737 de drogas, que tiene una pena de 4 a 15 años, y los artículos del Código Aduanero del 865, 866 y 867, que tienen 4 a 10, 3 a 12 y 4 a 12, ¿no? Le menciono, por ejemplo, el rapto tiene una pena de 1 a 4 años, ¿no? El 128 tiene una pena de 3 a 6 años, ¿no? El 124, que es el estupro, de 3 a 6 años. El 119 no aclara qué párrafo, pero el primer párrafo del 119 tiene una pena de 6 meses a 4 años. Un abuso sexual, por ejemplo, tocarle la cola a una persona. Abuso sexual, sí. Bueno, eso no tiene libertad condicional ni el régimen progresivo de la pena privativa de la libertad, sino unas salidas del 56.4. Bueno, ahora yo le voy a mencionar otros artículos, ¿no? Del Código Penal que tienen una pena mucho más grave, o por lo menos igual a las mencionadas. Homicidio simple, 8 a 25. El aborto sin consentimiento de la mujer, 3 a 10 o 3 a 15. Las lesiones, cuando son seguidas, las lesiones gravísimas, 3 a 10 años. El 92, que es un 91 más un 80, es decir, las condiciones de agravamiento del artículo 80 del Código Penal, cuando rigen para las lesiones, 3 a 15 años. El abandono de personas seguido de muerte, 5 a 15. El 142 bis, o sea, la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral, etcétera, sin muerte de nadie, 5 a 15 años. El 144 ter, la tortura, 8 a 25 años, sin muerte de nadie. El 170, secuestro extorsivo y con otras agravantes, tiene de 10 a 25 años de prisión. El 186, que son estos incendios o estragos dolosos, de 3 a 10 años. El 189 bis, primer párrafo, que son el tema de explosivos, armas para poder la seguridad, 5 a 15 años de prisión.
La piratería, por ejemplo, que nadie aplica, el 10 al 25, de 10 a 25 años. El envenenamiento de aguas seguido de muerte, 10 a 25 años, 201 bis del Código Penal. El 210 bis, es una asociación ilícita agravada, de 5 a 20 años. El 214, que es la traición a la patria, tiene 10 a 25 años y no sigo. Pero la primera cuestión que yo digo es ¿quién dice qué delito es más grave que otro? ¿Y cómo se hace? El que dice qué delito es más grave que otro es el legislador. La forma de hacerlo es previendo la escala penal. La respuesta que el Estado va a dar, la consecuencia que va a asignar a una conducta que revista las características. La gravedad del hecho no la ponen los jueces. La gravedad del hecho la ponen el legislador. Dentro de la escala penal prevista, los jueces hacen la individualización en función de la gravedad del caso concreto y de la actitud de la persona, la culpabilidad de la persona respecto de ese hecho. Esta es la proporcionalidad en respeto al principio de legalidad, la escala penal, que asigna la gravedad de los delitos, por eso el homicidio vale más, es más grave que un hurto, ¿está bien? El legislador, y dentro de esa escala penal, la individualización. Tengo 4 a 15 años en el tráfico de estupefacientes, entonces a una mula le pongo 4 y en cambio al jefe de la banda le pongo 15, por decir algo. Esto de 4 a 15 hace esa individualización el juez en el caso concreto según el rol, la intervención en el hecho y la culpabilidad por el hecho. ¿Sí? Porque hay personas que les cuesta más poder cumplir con la norma, poder evitar no realizar la conducta. ¿Por qué? Porque están necesitados, porque sin llegar a un caso de inculpabilidad, porque no tiene otro medio de vida, porque no tiene medio de trabajo, porque no sabe qué hacer, no podía nada, pues vulnerable, tiene poca educación, no sabe cómo ganarse la vida de otra manera, etcétera, etcétera. Y esto lo ven todos los días ahí en Rosario con el tema de los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes, ¿no? Hay gente que trafica desde adentro de la villa y hay gente que trafica desde la casa en el country, ¿está bien? Entonces, es así de simple, pudiendo hacer otra cosa, ¿no? Entonces, esto se manifiesta en una individualización de la pena que hacen los jueces. Pero la gravedad está determinada por esa suma de esos dos elementos, lo que prevé el legislador y lo que prevé lo que hace los jueces al momento de individualización de la pena. Ahora bien, unido a esto está el principio de igualdad. Es decir, a una persona que ha cometido un hecho de similares características y que afrontó ese hecho con la misma culpabilidad, ¿sí? Se le deberían asignar las mismas penas, ¿está bien? Y consecuencias punitivas. Si esto no ocurre, estamos violando el principio de igualdad. Se nota mucho cuando es en la misma causa, pero también puede ocurrir en causas distintas. Usted a fulano de tal son mellizos, los dos intervinieron los dos en el mismo hecho y a uno le ponen una pena más alta que al otro porque, lo que sea, porque le hizo pito catalán a los jueces en la audiencia mientras el otro dijo me niego a declarar. Gravedad por el hecho, no por su conducta procesal, la misma pena debería corresponderle a ambos. ¿Okay? Bien, este principio de culpabilidad se traslada también a la etapa de ejecución de la pena privativa de la libertad y de otros, ¿no? Y ahí es donde aparece un tercer problema, no solamente el de legalidad y culpabilidad y el de igualdad, sino el principio de reinserción social, readaptación social, que es un fin de la pena que prevé
varias convenciones internacionales, como ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El problema es normativo, no es un problema material o de hecho. Es un cotejo normativo. No estamos diciendo que en la cárcel alguien se vaya a reeducar, ni que la cárcel hoy en día sirva para eso, ¿eh? Es decir, en los hechos. Lo que estoy diciendo es normativo, debería servir. La pena tiene esa finalidad en la República Argentina, porque hemos suscrito un pacto internacional que dice eso, que va más allá del artículo 18, que decía, y sigue diciendo, desde 1853, que las cárceles serán sanas y limpias para la seguridad de los reos contenidos en ellas, para seguridad de los que están adentro, no de los que estamos afuera, ¿eh? Aviso porque hay gente que cree que a la gente hay que tenerla presa para evitar, para tener seguridad afuera, a los de afuera. Doc, lo Sí, interrumpo 2 segunditos. sí. Respecto de este principio puntual, le hago esta consulta. ¿Usted cree que sí o sí debería, em, debería respetarse este principio con una libertad anticipada? Es decir, que necesariamente la pena debe concluir con una libertad anticipada para, de alguna forma, respetar este principio. Claro. A ver, me adelanto a algo que va a decir después. Si yo establezco una pena fija, usted se va a ir cuando cumpla tal fecha. No hay forma de que salga antes, ni con libertad anticipada, libertad condicional, ni nada. ¿Para qué me voy a portar bien adentro de la cárcel? ¿Para qué me voy a dejar de socializar? Es decir, es una forma muy simple de no generar ningún tipo de estímulo y de esa manera no poder reeducar a una persona o reinsertarla, que es un principio constitucional. Si lo logro o no, no sé, pero tengo que generar las posibilidades desde el punto de vista normativo para que eso ocurra. Por supuesto que hay gente que no lo ve, pero es un problema de hecho, no de derecho. O sea, no hay cosa peor a que cualquier abogado se ponga a interpretar lo que va a pasar en la realidad, hacer futurología con una persona que a lo mejor cumple 20 años de prisión y siguió delinquiendo dentro de la cárcel, no importa un pito los 20 años, la libertad condicional, nada, o una persona que estuvo 5 años preso y dice yo acá no vengo nunca más. No veo, no cometo un delito, ayudo a cruzar a los ciegos en la calle, ayudo a tomar la sopa a los chicos. No. Soy Heidi, a partir de ahora soy Heidi, la madre Teresa de Calcuta. Tipo dijo, no, voy a buscar trabajar, tener 5 laburos, hizo oficios, hizo de todo dentro de la cárcel, trabajó, estudió en el servicio, en el centro universitario, etcétera. No sé, no puedo hacer futurología. Y hay gente que miente, hace todo eso y sale en libertad condicional y el día siguiente está de nuevo, sale de caña otra vez. Pero es decir, estamos haciendo un tratamiento jurídico, ¿no? De normas jurídicas, de contraposición de normas jurídicas, del deber ser, de lo que debería ser. Cuando se ponen a analizar si fulano de tal es el ejemplo al caso, fulano de tal es una mala persona, o Juancito, Pepito es genial, vino bien el tratamiento, ¿eh? Bueno, ahí ya estamos en otro terreno que no. Yo también, sí, las cárceles deberían ser como hoteles, deberían ser con miles de posibilidades. La mitad de la gente que está presa no debería estarlo. Debería haber un tratamiento en libertad. Pero por eso lo que hay un consenso general en la doctrina, en la jurisprudencia internacional y nacional, es que no puede haber una libertad anticipada si no es vigilada, controlada. No, la libertad anticipada, una especie de escarcelación anticipada sin control, no es tratamiento penitenciario, es cualquier ¿Y el cosa. régimen preparatorio para la liberación cumpliría con esos fines? Por eso estoy diciendo no. El 56 Quater no cumple esos fines. ¿Mm? Entonces, Bien, y pero, si... pero quiero ir Sí. antes a eso, quiero llegar antes a eso. Usted tiene un catálogo de delitos en el que de iure se prohíbe la libertad condicional. ¿Sí?
Es decir, ya me está separando a un grupo de personas respecto de todas las demás que cometieron los mismos delitos, mejor dicho, delitos con la misma gravedad y con la misma culpabilidad. ¿Por qué a un homicida común de 8 a 25 años que ha tenido una determinada actitud frente al hecho, una igual culpabilidad y le pusieron 10 años de prisión, le van a conceder la libertad condicional, y a una persona que trafica drogas, que tiene una pena de 10 años de prisión y que tiene la misma actitud ante el hecho, no se la van a conceder? Es decir, usted está desconociendo lo que pasó con esa persona intramuros. Está violando el principio de igualdad, porque le está aplicando una consecuencia punitiva a uno distinta a otro que está en iguales circunstancias. Está desconociendo el principio de progresividad o el principio del tratamiento de progresividad, de reinserción social, etcétera, etcétera, previsto o mandado, ordenado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de movida, sin ver qué pasa con esta persona. Lo cual, la libertad condicional no implica que una persona, cuando cumple el tiempo, tiene que salir en libertad. No es una escarcelación. Tiene que cumplir los reglamentos carcelarios. Tiene que cumplir con el régimen carcelario, tiene que cumplir con el tratamiento. Si la comisión correspondiente, la gente que estudia esa situación, dice que no está para salir, no está para salir. Este es el problema. Es el mismo problema o parecido que el de la prisión o la reclusión perpetua. Es inconstitucional en la medida que usted no le prevé una libertad condicional. Es inconstitucional. La pena de reclusión perpetua o prisión perpetua es inconstitucional. Y sin embargo, para nuestro artículo 80 del Código Penal está dentro del catálogo del 14 del Código Penal, es decir, de los delitos que no admiten libertad condicional. Entonces, normativamente, el cotejo clarísimo que si no admite libertad condicional, no admite tratamiento a los fines de la reinserción social, porque le da lo mismo si se va a morir en la cárcel, si nunca va a salir, porque es perpetua. Ha sido declarado ya inconstitucional esto. Entonces, esto, bueno, ustedes ya conocen, por eso el motivo, supongo yo que estoy acá por eso, porque soy el único fiscal de casación que está dictaminando esto. Por supuesto, todo el mundo me putea, pero bueno, este es el problema de ustedes, que yo estoy muy feliz, estoy medicado y estoy feliz. Entonces, eh, pero no encuentro un argumento ni en el fallo que vos me mandaste, ni en los de la casación, eh, que responda a esto que estoy diciendo. Todo lo que se dice ya lo sabemos. Y, o sea, que sí, que la ley dice esto, claro, sí, el principio de legalidad no está en juego. Lo que está en juego es el principio de culpabilidad, porque a cada uno se le debe asignar una pena, una consecuencia jurídica, un mal, que es la pena, acorde a su culpabilidad por la gravedad del hecho que cometió. Y resulta que a dos personas que tienen la misma gravedad del hecho, le aplican a una la libertad condicional y al otro no. Este es el problema. Este problema ya fue visto en materia de escarcelación, en un fallo que se llama Belis, que yo se lo cito allí, en el dictamen, y en otro fallo que se llama Napoli, Erika, que toma un fallo de la Corte Interamericana que se llama Suárez-Rosero, por el cual no se puede, no es viable el principio de los delitos no escarcelables. Persona que no puede ser escarcelada por el nombre del delito, pese a que esos delitos de esa lista tienen la misma gravedad que otros sí son escarcelables. Y bueno, entonces, si eso es una violación al principio de igualdad, en este caso en el que se prevé un listado de delitos, sin mirar el caso concreto, sin mirar la culpabilidad concreta de la persona ante el hecho, que se prevé que esos delitos no pueden ser acreedores a libertad condicional, los condenados por esos delitos no pueden ser acreedores a libertad condicional, bueno, pese a que otros que tienen igual gravedad sí, la verdad que me parece que no se contesta ninguno de estos argumentos. Finalmente quiero decir una cosa respecto de los que trabajan en federal, ¿no?
el fallo de la Casación Federal en plenario, de la fallo de la Casación Federal en plenario de la Cámara de Casación, que se llama, que acaba de salir hace poco, que se llama Tobar Coca, es el plenario número 16, es inconstitucional el plenario. Voy a explicar esto muy simplemente, ¿no? Desde Marbury versus Madison, que es de 1803, ¿sí? La Corte de Estados Unidos dijo que todos los jueces de su país tenían la posibilidad, la potestad de cotejar cualquier ley o acto de autoridad con la Constitución. La Argentina adopta ese criterio de control de constitucionalidad difuso en un fallo que se llama Municipalidad contra el Hortondo. No se van a olvidar nunca el Hortondo. Que está en fallos, tomo 33, página 162. Yo les recomiendo, si no lo vieron en Derecho Constitucional hace 40 años, repasen un poquito esto, ¿sí? Entonces, el control de constitucionalidad es difuso, de modo tal que un juez de línea de Rosario, un juez de vóley de Formosa, un juez de primera instancia de falta de Quemú, un juez de la Cámara de la Pistola de no sé dónde, un juez federal de no sé qué cosa, un juez de Cámara, pueden, tienen la potestad de decir si una norma o un acto de autoridad es contrario o no a la Constitución Nacional y declararlo en un caso concreto y con un efecto solamente que alcanza el caso concreto. Ninguna ley que es inferior, de inferior jerarquía, ningún código procesal de provincia, ningún código procesal federal puede generar un sistema por el cual un grupo de jueces le digan a otros jueces qué es lo que tienen que hacer. Porque eso es la potestad de dictar plenarios es legal, no constitucional. Entonces, no puede violarse el principio de control de constitucionalidad difuso mediante el dictado de una sentencia obligatoria para otros jueces en causas en las que no hay un recurso. Solamente los jueces de superior jerarquía pueden obligar a un juez de inferior jerarquía en la misma causa donde se produjo un recurso y la sentencia de la anterior fue revocada. Punto. Muy simple. Es decir, la Cámara Federal de Casación Penal hizo una cosa que ni la Corte puede hacer. La Corte nunca dijo ni va a decir que sus fallos son obligatorios. Son moralmente obligatorios, dice la Corte Argentina, por la jerarquía del tribunal y por razones de economía procesal, porque voy a llegar a la Corte y me van a dar la razón. Entonces me evito todas las instancias anteriores que decía, bueno, yo por ejemplo, en caso de reincidencia, cuando plantean la inconstitucionalidad de reincidencia, mire, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero hay que confirmar la sentencia que rechazó la inconstitucionalidad de la residencia por razones de economía procesal, porque la Corte ya lo resolvió. Yo no estoy de acuerdo con lo que resolvió la Corte, pero ya está. Terminemos con esta discusión porque yo tengo que resolver casos concretos, no hago doctrina en la fiscalía o en un tribunal. No hago óbiters. No puedo decirle a una persona lo que tiene que hacer, qué tiene que hacer de cenar esta noche, o cómo debería comportarse en la vida. Este juez es que bueno, que se le va la mano, pero ya sabemos cómo es, pero esto no, tiene que resolver el caso concreto con argumentos y con argumentos que sean solamente los argumentos conducentes para resolver el caso concreto, no decir cualquier cosa porque tienen un sello de juez. Este es el gran un problema bastante. Yo me lo paso diciendo un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo en los dictámenes, pero tengo que acatar que hay
jurisprudencia en contra, que el procurador general dictó una resolución general, lo pongo, a lo mejor a veces digo, bueno, ya eso está resuelto en tal lado, todo el mundo se da cuenta que yo opino distinto, pues, ¿qué vamos a hacer? Está bien, mala suerte. Sí. Pero esas son las reglas del juego. Pero es otro tema. Yo, si quiero decir otra cosa, escribo un artículo. Doc, lo corto un segundito, nos quedaríamos horas escuchando, pero tenemos otra oradora que también queremos escuchar lo que tiene Quiero para saber decir. qué decía el padre de la oradora esa. A ver que no le veo la cara. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está La Adolfo doctora por ahí Poroto conectado o no? ¿Está? va a abordar cuestiones probatorias de la ejecución penal, que también es un tema muy interesante, así que le Después me cedo la gustaría que palabra. En todo caso, algunas seguimos. preguntas o Por eso, en directamente. todo caso, ahora cuando termine la doctora, abrimos espacio a preguntas y seguimos conversando. Dale, adelante. Gracias. Buenas noches, gracias a todos por estar acá. Después de escucharlo al doctor, es difícil concentrarlos ahora en la atención de esto porque me imagino que tienen un montón de cosas para decir o para preguntarles de todo lo que dijo que fue muy interesante. Así que yo les voy a robar poco tiempo. Voy a hacer una breve exposición de algo que Nahuel me propuso, que era volver a trabajar acá, lo que habíamos trabajado en el Congreso Procesal Penal de la provincia, vinculado a algunas cuestiones en materia probatoria en la etapa de la ejecución de la pena y que puedan servir en su caso de disparador para cuestiones que ustedes quieran después que trabajemos. A mí en ese momento, y me sigue pareciendo un tema interesante, me parecía que es una cuestión a empezar a trabajar. La cuestión, esto de los problemas probatorios en la etapa de la ejecución de la pena. Y creo que nos podemos hacer muchas preguntas respecto a qué hay que probar, cómo hay que probarlo, qué mecanismos podemos utilizar, qué pasa cuando alguien no se prueba, quién está obligado a probar qué. Pero también me parece que hay que primero hacernos un planteo que tiene que ver con eh, determinar el contenido de aquello que tenemos que probar. La etapa de ejecución de la pena tiene como particularidad que nos encontramos, por lo menos a mi criterio, con que hay categorías que deben ser probadas y que seguramente tienen un contenido que les ha dado cada una de las partes que intervienen en el trámite que se está trabajando y que si no las exponemos, creo que mm, no solo nos puede llevar a problemáticas a la hora de resolver y evaluarlas, sino que quedan por fuera del análisis que no solo hace a la razonabilidad y a la fundamentación de esa decisión judicial, sino a la posibilidad de las partes de trabajar adecuadamente, en su caso, los recursos. Nosotros trabajamos habitualmente, por lo menos en lo cotidiano, en la etapa de la ejecución, cuestiones que tienen que ver con un pedido en el que alguien nos pide que evaluemos si corresponde o no otorgar el acceso a una determinada etapa o a un determinado régimen, una libertad condicional, una libertad asistida, salidas transitorias, semilibertades. Y en ese camino eh, tenemos que hacer necesariamente un análisis de si esa persona cumplimenta o no con los requisitos legales que el instituto tiene para su procedencia. Esto podríamos considerarlo un mero análisis comparativo. El punto es que el análisis comparativo, que parece ser sencillo, yo le digo, bueno, usted cumple o no cumple con los requisitos del artículo 13 del Código Penal, cumple o no cumple con los requisitos del régimen de salidas transitorias, según cuál de las múltiples alternativas de ley aplicable le toca al caso, ni que decir que primero será una función determinar la ley aplicable al caso, hoy en día más todavía, pero supongamos que tenemos acuerdos sobre esa situación. El, a la hora de evaluar cuáles son esos requisitos, yo voy a tener, o por lo menos como jueza, voy a tener que hacer un trabajo previo de determinar entonces, aparte de esos requisitos, qué contenido les voy a dar. Cuando yo quiero evaluar cuáles son esos requisitos que esta persona tiene que cumplir, qué tiene que probar cuando una persona me dice, bueno, yo quiero acceder al régimen de libertad condicional. Bueno, ¿qué tiene que probar? La primera parte va a ser fácil porque ¿qué voy a decir? Bueno, voy a la ley, hago una
evaluación comparativa con la norma para determinar si esa persona cumple con los requisitos legales. Eso sería fácil si la ley tuviera definiciones claras, concisas y precisas sobre lo que esa persona tiene que hacer o lo que tiene que demostrar que cumple para acceder a ese régimen. Tenemos la ventaja, por lo menos, de que la ley nos establece requisitos, y es una ventaja, entiendo, porque nos acota ya el ámbito de lo que debe ser demostrado para acceder a ese régimen. Tenemos que recordar que no se pueden pedir requisitos por fuera de lo que la ley exige para el acceso a una determinada etapa. Pero sabemos, y vuelvo a decir, que el contenido que le demos a esos requisitos puede hacer que pueda ser mucho más estricta o mucho más amplia la exigencia de aquello que se debe acreditar. Habitualmente nosotros hablamos de estos requisitos como requisitos objetivos o requisitos subjetivos. Esta es una diferencia que hacemos llanamente muchas veces en las audiencias. Me dice, bueno, mi asistido cumple con todos los requisitos objetivos, la fiscalía dice, pero los requisitos subjetivos no se encuentran. Y bueno, ahí en esa separación es donde entra esto de lo que les decía de, bueno, cómo probamos, pero además qué tienen que probar para acceder a esto. Con los requisitos objetivos la cuestión probatoria es aparentemente, por lo menos inicialmente, mucho más sencilla. Yo tengo categorías que no requieren una interpretación o que no requieren una valoración o que no requieren una tarea interpretativa del tribunal, sino más bien una tarea simplemente, digamos, comparativa. Yo puedo evaluar si una persona cumple con el requisito temporal. Pensemos en el caso clásico de la libertad condicional de una pena temporal mayor a 3 años, 2/3 de su pena. O en el régimen de salidas transitorias tradicional de la inicial, ley 24.660, una mitad de la pena. Yo no tengo problemas para determinar que si la pena es 6, la mitad es 3. O sea, eso no es una valoración judicial. Sí, por supuesto, podrán plantearse algunas otras cuestiones vinculadas a si para llegar a 3 años de 6, que es la mitad, puedo contar el tiempo en prisión preventiva, si se aplica la ley del 2x1, si para un estímulo educativo, pero no tengo dudas que el requisito, la mitad de la pena, es dividir 6 por 2 y el resultado es lo que vamos a tener. Lo mismo me pasa con calificaciones, por ejemplo, de conducta o de concepto. A mí la ley me pide el grado ejemplar. Yo sé que ejemplar es ejemplar. No necesito interpretar qué me dice cuando me dice ejemplar ni darle otra valoración a este criterio. Tendré que analizar, en su caso, si la calificación está correctamente realizada, si no se omitió una sanción disciplinaria, si se realizó conforme los parámetros legales, pero no tengo que darle contenido al significado ejemplar, al requisito ejemplar. Yo tengo obstáculos de procedencia, bueno, justamente la temática que se trabajaba hoy, yo puedo interpretar en su caso si estos obstáculos de procedencia, es decir, la prohibición, por ejemplo, que nos marca el artículo 14 en su segundo párrafo o el 56 bis, cuando nos dicen a la persona que está condenada por este catálogo de delitos no le va a corresponder el acceso a determinados institutos. Lo que no me hace falta interpretar es cuáles son los delitos. Nosotros vamos al Código Penal, buscamos, revisamos la sentencia y sabemos si está encuadrado o no en esa causal de optativa. Esto puede tener un montón de discusiones a nivel de la validez constitucional de ese obstáculo, pero no vamos a tener dudas si el hecho es un homicidio en ocasión de robo o si es un homicidio simple, y si está uno o el otro fuera o dentro del marco normativo. Pero los otros requisitos, estos que les solemos decir subjetivos, tienen mayores problemáticas. No solo porque tienen la problemática de cómo probar, sino porque además tienen una problemática previa, que es la que creo que es importante empezar a poner en evidencia, que es qué significa o qué contenido le di a eso que tengo que probar. Yo puedo leer en el artículo 13 del Código Penal que quien quiera acceder a la libertad condicional deberá contar con un pronóstico favorable de evolución hacia la reinserción social. Y quien quiera acceder a una libertad asistida deberá no ser riesgoso
ni para sí ni para terceros, o para sí, para terceros y para la víctima. No deberá representar un grave riesgo su soltura. Acá tengo una primera, si lo pensamos, la primera problemática va a ser, bueno, ¿cómo pruebo este pronóstico favorable? ¿Quiénes son los peritos? ¿Cuáles son los mecanismos que traigo? ¿Cuál es el contenido de estos informes? Pero hay una pregunta que me tengo que hacer antes, porque todos nos hicimos esa pregunta antes, y por eso para mí la importancia de blanquearla y exponernos es que, ¿qué significa pronóstico favorable de reinserción social? ¿Qué significa hacer un pronóstico? ¿Qué significa la reinserción social? ¿Qué significa el riesgo? ¿Cuál es el contenido que yo le voy a dar a riesgo? Porque la ley no solo nos pauta la obligación de probar, sino que nos deja abiertas categorías que tienen múltiples interpretaciones. Múltiples interpretaciones que, además de ser variadas, son graduables. Yo tengo que tener un pronóstico de reinserción social, por lo cual tengo que saber a qué me refiero cuando hablo de pronóstico, qué implica un pronóstico, tengo que tener determinado qué es reinserción social y tengo que saber cuándo es favorable y cuándo desfavorable, porque yo no quiero cualquier pronóstico de reinserción social, necesito uno favorable. Eso es lo que tengo que demostrar ante el juez para acceder a ese instituto. No se puede oponer a la procedencia de una libertad asistida solo por la existencia de un riesgo. Tengo que explicar qué entiendo por riesgo. Tengo que explicar porque además el riesgo no es solo el riesgo. Son determinados riesgos, lo que nos demuestra que para el legislador hay tipos de riesgos. Hay riesgos para la sociedad, hay riesgos para el condenado, hay riesgos para la víctima y además hay riesgos graduables, porque este es un grave riesgo, por lo que hay riesgos para la sociedad, para la víctima y para terceros que podrían no estar dentro de esta categoría si no son riesgos graves. Lo mismo nos sucede con el grado de evolución en la ponderación de la evolución hacia la reinserción social. Bueno, el grado alcanzado. A esto nos habla de que la reinserción social tiene que tener una definición, que la evolución hacia la reinserción social tiene que ser explicable, pero que además hay grados, porque el grado tiene que ser de tal magnitud que habilite ese instituto. Aquí es donde yo les decía o entiendo que tenemos dos cuestiones problemáticas. La primera que entiendo es que tenemos que ser honestos con la categoría, con el contenido que le damos a esta categoría. Tenemos que ser honestos sobre todo los tribunales con el contenido que le damos a esta categoría y tenemos que ser explícitos con el contenido que le damos a esta categoría. Porque si yo le voy a decir, usted no accede a la libertad condicional porque no tiene un pronóstico favorable de reinserción social, tengo que no solo marcarle por qué digo que no, sino explicar a qué le digo que no. Y le tengo que explicar a qué le digo que no, porque es tan amplio el abanico de posibilidades que el concepto reinserción social me da, que el concepto gravedad del riesgo para la sociedad me da, que el concepto de ponderación favorable en la evolución hacia la reinserción social me da, que si yo no le doy un contenido previo, además, no puedo saber si la categoría del modo que la estoy usando respeta los estándares constitucionales. Entonces, es un acto, no solo entiendo necesario, porque deben fundamentarse adecuadamente las razones por las que un tribunal toma una decisión, sino porque además hace no solo al derecho de la comprensión de aquel sujeto privado de su libertad que está en esa audiencia solicitando algo, sino que al derecho de revisar lo que yo he planteado, la posibilidad de agraviarse de mi fallo, de discutirlo, de pelearlo y pedir que se modifique, exige que yo haya sido precisa y clara en las razones por las cuales tomo una decisión. La otra problemática es esta que les mencionaba, que es la amplitud y variedad de contenidos que se le pueden dar a estas disposiciones. Si nosotros no solo doctrinariamente pensamos en las opciones que tiene hoy en día un concepto que es permanente como el de reinserción social, que es una categoría que creo que la usamos en todas las audiencias. Siempre en algún momento decimos reinserción social, de readaptación social. Primero las utilizamos como si fueran todas lo mismo, pero bueno, supongamos que no tengamos la fineza de decir cuál es cada una, pero es una categoría que
exigimos permanentemente, que evaluamos permanentemente, que tenemos una especie de termómetro que compara si esa persona llegó o no llegó a esa categoría. Entonces, es imprescindible explicar qué contenido le doy a esa categoría, porque pueden ser sumamente distintas esas posiciones y no todas responder a los límites que la Constitución establece para el ejercicio punitivo. Yo charlaba con Nahuel, antes de empezar le decía, el, el plenario este de la Cámara Federal de Casación tiene como la particularidad, lo muy vistoso, de que sobre el mismo concepto, los distintos jueces hacen una interpretación claramente distinta. No es que unos dicen la finalidad de la pena no debe ser la reinserción social y otros dicen debe ser la reinserción social. Todos sostienen que debe ser la reinserción social, pero cada uno le da un contenido distinto, absolutamente dispar según qué posición tomen respecto a esta temática. Ninguno dice la ley puede violentar el principio de igualdad. No, todos dicen el principio de igualdad es y definen y citan a la Corte en la definición. Y sobre esa misma definición dicen por eso se respeta y otros dicen por eso no se respeta. Entonces, en esto entiendo que es una tarea necesaria darle contenido para que pueda tener un real derecho de defensa aquella persona que se encontró con que la respuesta a lo que quiso demostrar y a lo que quiso acceder le fue negativa. Legislativamente, si nosotros hacemos ya nomás un análisis de desde la pirámide, desde la punta para abajo, vamos a ir encontrando que ni siquiera en ese aspecto, en el normativo, la definición, por ejemplo, de reinserción social ha sido siempre la misma. Si ustedes toman la definición de los pactos internacionales, con diferencias, unos hablan de la finalidad del tratamiento penitenciario o del régimen penitenciario, o la finalidad de las penas privativas de la libertad. Puede ser que hablen de régimen o de penas, como les decía, pero hablan el fin esencial, y ponen esta palabra, es la readaptación o la reforma del penado. Ya en el escalón siguiente de la pirámide, cuando hablamos o cuando leemos la ley 24660, encontramos que su primera definición ya nos decía un poco más y nos hablaba que era la capacidad de comprender y respetar la ley procurando la reinserción social. Si avanzamos al 2017, la finalidad de reinserción y readaptación, además de la capacidad de comprender y respetar la ley, agregó también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta. Y si nos adentramos en el análisis de la ya no tan reciente Ley Provincial de Ejecución de la Pena, encontramos que el legislador provincial decidió hablar de finalidades esenciales de la pena y sumó allí la resocialización de la persona condenada, la reducción de la reincidencia y la protección de la sociedad. Entonces, ahora, cuando nosotros tenemos todo este marco normativo, es, a mi criterio, trascendente saber cuál es la exigencia que le vamos a pedir de reinserción social. Porque no solo le vamos a pedir que tenga un pronóstico favorable sobre esta reinserción social, le vamos a pedir que haya demostrado que se readaptó socialmente, que comprendió el alcance y está en condiciones de respetar la ley, que comprendió la gravedad de sus actos y además la sanción impuesta, la gravedad de la sanción impuesta, o que además ha demostrado que está en condiciones de no tener riesgos de reincidencia y no ser un peligro para la sociedad. Se da, en este caso, la reinserción social porque ha demostrado que su libertad no pone en peligro la protección de la sociedad. La interpretación exige ser claros porque esto exige un control de constitucionalidad de nuestras decisiones. Y la posición a la hora de dar fundamentos es lo que no solo, y creo que
esto es importante en todos los actores, ¿no? Si yo vengo a decir que voy a demostrar esto porque cumplo con estos requisitos, será importante tenerlo previsto. La Fiscalía, si su posición va a ser de objetar esa procedencia, tendrá que explicar desde qué lugar. Y el tribunal también tendrá que hacerlo, porque lo que no podemos o lo que creo que no debemos sostener es que no tenemos posición tomada sobre esto. Esta es otra cuestión. Todos tenemos una posición tomada sobre esto. Entonces, la posición para que sea válida a nivel de la función judicial tiene que ser una posición, la posición que se utilice, que se enmarque dentro de los parámetros constitucionales. Si no, no es legítima mi posición. Podrá ser mi posición personal, pero no podrá ser mi posición funcional, exigir por fuera del marco de lo que la Constitución nacional plantea para la ejecución de la pena. Hay otras cuestiones que son incluso más cotidianas en las problemáticas probatorias. Hay una particularidad que, bueno, todos los defensores en general se enfrentan, que es muy propia de esta etapa, que la ley nos establece, además de esto que se debe probar y en qué grado se debe probar, nos dice a quiénes vamos a tener que recurrir para probar esto. Porque para ir a una audiencia de libertad condicional, yo les voy a decir, señores, tráiganme los informes que hace el servicio penitenciario. Y ustedes van a ir a pedir esos informes y supongamos sean desfavorables. Supongamos que sean desfavorables. Puede no pasar. Pero supongamos que sean desfavorables. Ustedes no irían a juicio llevando una prueba que tira abajo su teoría del caso. Es decir, el principio de objetividad de la Fiscalía lo podrá obligar a ir solo a juicio si tiene prueba suficiente para fundamentar su teoría del caso. Pero nadie va a llevar una prueba o un elemento que convenza al tribunal de lo contrario de lo que yo quiero probar. Bueno, ustedes están obligados a hacerlo. Si ustedes quieren pedir una libertad condicional, la ley les enmarca, y yo se los voy a pedir, que traigan los informes. Y ustedes van a traerme los informes y me dicen, acá dice que no, que el señor no. O sea, esto que yo le voy a pedir, acá dice que no. Entonces, ¿qué tenemos qué nos podemos ir planteando en base a esto? ¿Puedo decir yo no traigo los informes porque no hacen? No, señor, porque está explicitado en la norma, no solo qué me debe demostrar, sino de dónde debe venir la información. Es, a su vez, requisito de procedencia y forma de demostrarlo. Usted tiene que tener un dictamen favorable del organismo técnico y del Consejo Correccional, no de cualquier organismo. Entonces, se produce esa particular situación en la que yo voy a la audiencia aportando yo mismo aquello que tengo que refutar para obtener lo que yo quiero. A partir de ahí creo que eso nos habilita a hacernos otras preguntas. ¿Qué puede hacer quien quiere probar en contra de esto? ¿Tiene la facultad de probar en contra? ¿Puede ofrecer otros mecanismos? ¿Puede ofrecer sus propios peritos, por ejemplo? ¿O solo puede limitarse a refutar los elementos que han sido expuestos por estos peritos expertos o por estos organismos profesionales? ¿Qué hace el juez cuando no le alcanza lo que le prueban en la audiencia? ¿Puede pedir más? ¿Puede pedir que aclaren? Ya me conocen, ya saben que yo pido. El cuarto intermedio es como un elemento para mí muy útil, una herramienta de trabajo, pero reconozco que es una posición discutible, no es que creo que hago algo que es absolutamente por fuera del marco de la discusión. Creo que estoy legitimada para hacerlo, por eso lo hago, en esto también soy honesta, pero sé que no es la única posición que se puede sostener al respecto. Vuelvo a decir, creo que el campo hoy en día nos genera muchas alternativas de trabajar y profundizar en estas cuestiones que bueno, nos habiliten a esto, a irnos interrogando y repensando cómo se puede trabajar no solo desde la simple comparación normativa, sino desde otros aspectos que nos abran a nuevos interrogantes en esta etapa. Bueno, este era el disparador
Por supuesto, si hay alguna pregunta o algún comentario, desde ya abierta. Bien, Gracias. damos entonces formalmente inicio a la etapa de preguntas. Allá ya hay una mano levantada, así que me voy a acercar. Hola, hola. Bueno, una y una voy a hacer. Una al doctor De Luca y después una a la doctora Prunoto. Breve digresión de 30 segundos, lo que usted mencionaba, doctor De Luca. Bueno, yo me llamo Gustavo Feldman, soy abogado litigante acá en la ciudad de Rosario. El tema de los delitos no escarcelables que contiene o contenía la Constitución de México fue declarada contra el espíritu de la Convención por la Corte Interamericana en el 2023, en enero del 2023, en el caso García Rodríguez. La Corte Interamericana fulminó ese artículo de la Constitución Federal Mexicana. Yo pensé que era una opinión consultiva y iba a reivindicar las opiniones consultivas, pero no, fue un caso concreto. La pregunta que le quiero hacer al doctor De Luca es la siguiente. ¿Usted cree que hoy en día el la impronta punitivista autocrática del régimen que gobierna la Argentina ha perforado el espíritu de los jueces? La dejo planteada. Y después le quiero preguntar a la doctora Prunoto. ¿Es técnicamente correcto considerar a los informes de la autoridad penitenciaria como una prueba, como algo que acredita tal situación y no como un dictamen, y no como una opinión respecto de la conducta del interno? Gracias. Eh, ¿Contesto yo primero? El, el fallo que yo cité cuando expuse, que se llama Suárez Rosero, es muy anterior, es de la década del 90, de la Corte Interamericana, y dice lo mismo que supongo que dice lo mismo que lo que usted está diciendo, doctor Feldman, que es que un listado de delitos no escarcelables no es contrario a la Convención Americana, ¿no? Porque viola el principio de igualdad. Es decir, en la Argentina además se da otro problema adicional que está tratado en el fallo Napoli, Erika, que es el tema de que la gravedad de los delitos la dicta el legislador nacional y no el provincial. De modo tal que el legislador provincial no puede asignar consecuencias jurídicas distintas que las ya asignadas previamente por el legislador nacional. Pero bueno, ese es un tema ya de quién tiene competencia para dictar una ley y quién no. De modo tal que la ley, cualquiera sea la ley nacional o provincial que establezca una distinción ante personas que están en iguales circunstancias, viola el principio de igualdad. Punto. En cuanto a la impronta punitivista y todo eso, es una pregunta casi hasta de psicología social, no sé cómo llamarla, tendría que venir a contestarla acá una especie de gurú, este, pero desde hace mucho tiempo que, lo voy a decir al revés, la eh, tendencia garantista que vino después de la dictadura militar, cuando se recuperó la democracia en la Argentina, esa impronta que vino de la mano de fallos de la Corte de Estados Unidos de la década del 60, 70, algunos pocos de los 80, de la Corte Warren de Estados Unidos, etcétera, con fallos sobre garantías constitucionales, y que la Corte del Proceso Argentina ya había tomado en un fallo que se llama Montenegro sobre la invalidez de las declaraciones obtenidas bajo tortura. Si ustedes recuerdan, la teoría del fruto del árbol venenoso, a partir de que el Estado no puede ser beneficiario de un hecho ilícito. Entonces, esa línea
tuvo su auge tanto en la concreción de garantías procesales como en la concesión de garantías de derechos sustantivos, de derechos penales. Garantías, derechos, ampliación de derechos, etcétera, etcétera. Todo eso terminó o empezó a decaer en la década del 90. No le asigno esto a ningún gobierno en particular, no veo una relación entre un determinado poder ejecutivo y esta cuestión del ámbito jurídico penal, del ámbito forense penal, sino que esto empezó a decaer con, por supuesto, andanadas de un lenguaje, de propuestas punitivistas, asignándole a las penas una finalidad social que está demostrado hasta el cansancio que no posee, ¿no? La gente no va a dejar de delinquir porque se suban las penas, o porque no se escarcele a nadie, o porque la gente va a seguir delinquiendo, y además con delitos muy interesantes, como son los de cuello blanco, de gente que no se ensucia las manos, etcétera, etcétera, que producen muchísima mayor dañosidad social que los hechos individuales de las personas peligrosas que andan por la calle, ¿no? Descerebrados que te matan para robarte una cartera, que eso está previsto en el Código Penal, tiene una prisión perpetua, o 8 a 25 años de prisión, no son algo que no haya sido objeto de castigo nunca. Sí preocupa, bueno, este tema de que la valoración social, o la asignación cultural y social de determinados hechos son percibidos por determinado discurso hegemónico como conductas desviadas, pero más o menos, o conductas más o menos avivadas, o productos de un determinado mercado, mientras que los otros son percibidos como delitos. Y esto es una visión meramente ideológica que no se corresponde con la ciencia jurídico-penal. Lo siento, ¿no? Es acientífico ese tipo de demostraciones. O sea, que a uno le pongan una calificación de garantista o lo que sea, es una pavada, no sé qué significa eso. Si hay una parte de la Constitución Nacional que dice declaración de derechos y garantías, ¿qué quiere decir? ¿Que me gusta la Constitución Argentina? Bueno, sí, no sé qué significa eso. Pero no creo que haya una tendencia porque haya un determinado gobierno, sino más que nada una suerte de clamor, entre comillas así, de determinados sectores de la sociedad que se hacen oír a través de determinados canales de comunicación, no canales de televisión, sino canales de comunicación, cualquiera sea que tiene una impronta emocional y no científica y no racional, ¿no? Entonces, donde en los países más desarrollados están dejando a la gente en libertad, acá creemos que podemos solucionar los problemas sociales y económicos con la pena, con el castigo. Tenemos como modelo una sociedad de países muy desarrollados, pero no tenemos todo el modelo, sino que tenemos resolver. Es un problema ya social, que cada uno sabe lo que tiene que hacer, está aplicado en otro tipo de libros que ya no son de la materia jurídico-penal, sino que tienen que ver con la forma de comunicar, de gobernar, de manejar las sociedades hoy en día, ¿no? Las redes sociales, la comunicación, la forma de mostrar, de apelar a lo emocional y no a lo racional, ¿no? El que apela a lo racional pierde una elección, está clarísimo. El juez que apela a lo racional se come un juicio político. Dejó en libertad a una persona que salió y mató a otra y la culpa es del juez. O sea, eso es un principio animista de la pena. Es como de las sociedades primitivas, ¿no? ¿Se acuerdan de Malinowski o de Levi Strauss? Pensar que llueve porque los tipos están dando una vuelta alrededor de un tótem, cantando y pintándose la cara. Llueve porque es la temporada, llueve. Punto.
pero pensar que que la culpa de que una persona delinca es del juez que lo largó, que lo encarceló, es fuerte, ¿eh? Distinto es el caso de la violencia de género, donde hay indicadores de que esto va a ocurrir. Pero eso es un tema, eso es otro tema. Yo también tengo una pregunta para Brunoto, pero bueno, después que conteste ella lo que preguntó el doctor. No sé si contesté la pregunta. Bueno, No, no. a ver, yo creo que primero es, en esto que hablaba, hay una mezcla acá en la norma de qué y cómo y de qué modo se tiene que probar, ¿no? Entonces yo necesito probar, demostrar un pronóstico favorable, pero que lo hagan los peritos. Y después cuando voy a la ley me dice que los peritos son determinados organismos y que se pronuncian a través del dictamen. La ley procesal nuestra, o mejor dicho, la ley provincial de ejecución le da el carácter de prueba a estos dictámenes, así lo dice, ¿no? Incluso de prueba autónoma en esto de señalar la no necesidad de que vengan esos peritos. Ahora, ¿qué es un modo para acreditar algo? Si hablamos en ese término de prueba, sí creo que es un modo de acreditar algo. Lo que no creo es que sea irrefutable, por supuesto, como ningún modo de probar algo. O sea, la, y de allí además, sumado a esto, que en lo que se está evaluando, la función de la decisión está en el juez. Entonces, creo que de por sí, como dictámenes, nunca son vinculantes. Esto es ya algo que no tiene mayor discusión, digamos. Nadie considera que los dictámenes sean vinculantes. Sí entiendo que tienen un valor trascendente en lo que se debe demostrar y que en ese marco no basta, por supuesto, para apartarse de su decisión con la voluntad del juez. Tendrá que demostrarse las razones por las cuales uno entiende que no es acabada ese dictamen, no es suficientemente fundado, ha omitido cuestiones sustanciales o se han presentado otros elementos que permiten arribar a una conclusión distinta. Yo entiendo que no es el carácter de que le asignemos el carácter de ser un medio para acreditar algo o no lo convierte en un medio, en una posición inobjetable o indiscutible. Por eso también les decía que nos abre a la pregunta de pensar, bueno, ¿qué hago con este dictamen desfavorable? ¿Puedo traer otro dictamen? ¿Solo me puedo limitar a discutir ese dictamen? Bueno, la función del juez en ese sentido también tiene que tomar una posición de habilitar o no estas cuestiones, ¿no? ¿Qué posibilidades darle a la parte? eh, Sobre todo entiendo a la defensa, porque entiendo que viene condicionada en esto que les decía de tener que eh, acompañar algo que le exige la ley y que es lo propio que acompaña lo que tiene que refutar. Pero, y por eso por lo menos en mi posición, tiene que abrirse la posibilidad de que haya otros elementos, pero ese no puede faltar, digamos. No sé si, sí, bueno. Justo acá el doctor De Luca, Nahuel salió un momentito, hace la pregunta que tiene que ver con esto para vos, Luciana. Dice, él pregunta si los informes penitenciarios se producen, por lo menos acá en nuestro sistema, con intervención y supervisión de los abogados defensores y si los jueces deben hacer un control de contenido, como se hace con la inimputabilidad que no la declaran los médicos sino los jueces. ¿Cuál es tu opinión o qué participación tiene la defensa, digamos, en la elaboración de los informes o en su control? Bien, no, acá no está prevista la participación de la defensa. No está vedada, pero hay una posición en general no habilitante de los organismos del servicio penitenciario a dar intervención, como sí puede pasar quizás en otras actividades, si queremos, periciales, donde, no sé, ante una pericia puede ir un perito de parte a intervenir. Y lo que sí, sí entiendo que el análisis es, nosotros en la provincia de Santa Fe hemos tenido, por diversas cuestiones, informes que han ido modificando su contenido sustancialmente. Si yo pienso, los informes que leía hace 15 años eran un tipo de informes en su contenido, aun cuando tenían que pronunciarse sobre lo mismo y los dictámenes cerraban con un dictamen, incluso había épocas en que no se dictaminaba,
luego sí se dictaminaba. Yo entiendo que el análisis, por lo menos el que hace el juez, hace el análisis del contenido también. Es difícil de... a veces parece difícil de justificar que uno pueda analizar los saberes de otras disciplinas. Acá los informes tienen fundamentalmente un contenido de 4 áreas: jurídica, ocupacional, social y psicológica. Los que mayor conflictividad generan son los del área social y los del área psicológica, por lo menos en la actualidad. Así como si pienso 10 años atrás y no había prácticamente contenido de el área psicológica en los informes. Bueno, ahora estamos como, esto está volcado hacia casi el punto opuesto. Hay una fuerte presencia del contenido de los saberes de la psicología y del área social. Yo creo que hay categorías con las que el juez no puede discutir. Si a mí me dicen que tiene un tipo de personalidad, será difícil en meterme en esa trama, pero sí entiendo que se pueden evaluar otras cuestiones, saber qué cuestiones han sido evaluadas, qué se ha trabajado, desde qué lugares. Bueno, se trabaja sobre el posicionamiento frente al hecho delictivo. Bueno, ¿cuál es el límite sobre el que eso se puede trabajar? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es la trascendencia? Por eso decía esta función, bueno, le puedo exigir que demuestre la capacidad de comprender la gravedad de la sanción, la gravedad de la conducta, solo la comprensión de la norma. ¿Qué le puedo pedir cuando le pido eso? Bueno, ¿qué de lo que se evalúa desde el área de psicología o desde el área social transgrede un límite o no transgrede un límite de esto? Pero particularmente yo creo que el juez sí se introduce, o mejor dicho, los juezas, por lo menos de este momento de la sección de ejecución, nos introducimos claramente en el contenido de los informes y hacemos valoraciones, digamos, de cada una incluso de las áreas. Es hoy en día casi lo mayormente trabajado en las audiencias es lo que dicen estos informes o estos dictámenes, un poco informes, un poco dictámenes de los organismos penitenciarios. Acá agrega el doctor De Luca que, bueno, esta cuestión que es muy recurrente cuando el penado se considera inocente o, bueno, porque fue inocente y después no le creen o lo que sea, y luego justamente estos dictámenes dan desfavorables justamente porque él se considera inocente. Sí, creo que es el problema de 3 de 4 audiencias de las que tengo. Acá tenemos un tema más, que por lo menos en nuestro sistema actual, la mayor cantidad de condenas llegan por un procedimiento abreviado, donde la ley la ley procesal le exigió a esa persona declararse responsable y asumir la responsabilidad ante un juez, porque si no, no es válido. Entonces, en esto trabajamos como todo el tiempo sobre situaciones contradictorias. El penado llega y dice, y yo acepté porque mi abogado me dijo que si no me iba peor, pero yo ni estaba ahí. Entonces hay sobre todo eso un trabajo bueno, ¿cuánto le podemos exigir? ¿Cuánto no? Eh, creo que esto o te pasa al revés, llega y te dicen, no, yo con esto nada que ver. Yo sí hice esto y aquello que ni me agarraron, pero por esta nada que ver. Y vos decís, ay, ¿qué de todo eso puedo tomar yo? Sí, es como, sinceridad, sí, sí. Vos decís, ay, entonces, señor, usted, ¿cuánto de esto puedo tomar? ¿Cuánto no? Muestra arrepentimiento, sí, por lo que no sabíamos que hizo. Pero bueno, venga el arrepentimiento. Qué sé yo, bueno, esto justamente también la trascendencia que se le da o no a ciertas cuestiones, como esto de la inocencia o no, se nota en el discurso del interno, que es un discurso lógico, ¿no? Uno no lo juzga en este sentido, pero se te sienta y te dice, lo primero, quiero una oportunidad. Lo primero siempre. Y ahora, hace un tiempo, me arrepiento. Y vos no sabés ni de qué, ni qué te está diciendo, pero el Señor siente que es lo que esperan que diga. Entonces, yo no lo hice, pero igual me arrepiento. Y bueno, esto es de la contradicción propia y aparte de nuestra etapa, ¿no? Que está muy tomada y atravesada por múltiples disciplinas
digamos. Y por otra parte, indiscutiblemente, por múltiples momentos, si se quiere, sociales, políticos, que bueno, esto también tiene su correlato con cuáles son determinadas pautas, si se quiere, nomás de política criminal, digamos, ¿no? No, sin ir a categorías que pudieran ser tendenciosas, de política criminal. Bueno, eso se nota en todo esto que uno trabaja en el día a día. Bueno, hablando de darle una oportunidad, ¿querés hacer la intervención primero, Raúl, o querés hacer el Sí, cierre? primero para Bien. agradecer la riqueza de ambas exposiciones, la extensión de contenidos y todas las ideas que dejan latente para que los que pudimos escucharlo nos vayamos pensando. Respecto de lo que dijo Javier, me dejó pensando en una posibilidad. Es que estemos ante una especie de reforma o modificación implícita del Código Penal, donde la pena de prisión, pensada constitucionalmente como un mecanismo de prevención especial positiva, con el objetivo de reinserción, mediante estos institutos en donde se niega el acceso a determinadas posibilidades de reinserción o de anticipo de reinserción social, se esté transformando en algunos casos en una pena de encierro, mucho más vinculada a la prevención negativa, especial pero negativa, porque implicaría la exclusión de la persona. Es decir, te tengo encerrado y ese es el objetivo. O sea, estaríamos frente a dos penas que bajo el mismo nombre o la misma denominación, en realidad estarían teniendo objetivos distintos. Uno, sacarlo de la sociedad, y el otro, teóricamente, insertarlo en un sistema que para la ley, más allá de que en la práctica no funciona demasiado, tendría como objetivo tratar de lograr la reincorporación de la persona en la sociedad. Y la segunda es lo siguiente, desde el punto de vista del derecho procesal, que es lo que nos preocupa. Estamos frente a la idea de un proceso penal donde haya cesura, es decir, donde la discusión de la pena empieza a tomar relevancia, donde la determinación judicial de la pena, que era un capítulo tan chiquitito antes, donde solamente estaba el 440, el 40 y el 41 original, era casi un sello que se ponía, no se discutía demasiado, empieza a tomar mucha importancia. Ahora bien, en la determinación judicial de la pena, fundamentalmente esto a partir de las reflexiones que hizo el doctor De Luca, tomando en consideración cuándo son las amenazas punitivas de distintos tipos penales y las que están en los tipos penales en los que está previsto ahora que no va a haber libertad condicional. El juez, la existencia de esta agravante legal, la tiene que tomar o la puede tomar en cuenta incluso expresamente para que implique un atenuante en la determinación cuantitativa de la pena. Es decir, frente a un delito que tiene de 3 a 10 años de prisión, creo que uno de los del Código Aduanero tiene esa pena punitiva, cuando yo le voy a aplicar una sanción donde frente a un delito de idéntica gravedad y con la misma culpabilidad pensaría en 6 años, advirtiendo de que acá la ley le va a decir no tiene libertad condicional. ¿Puedo utilizar ese argumento para decir le voy a dar una pena cuantitativamente menor? Segundo, ¿puede en la discusión de una cesura invocar la parte que se tome en consideración eso? Porque estamos hablando de que tenemos dos categorías de pena. Las penas progresivas con institutos de reinserción que tratan de lograr que pueda reincorporarse a la sociedad la persona, y unas penas de encierro absoluto que tratan de excluirlo de la sociedad. Entonces, cuando se trata de discutir la pena y se ha aplicado alguna de estas calificaciones, ¿es válido tomar eso para que en esa discusión, en la cuantificación, se tome en cuenta? A lo mejor son nuevos mecanismos, así como lo que presenta la doctora, que de discusión y de discusión argumental y también probatoria. Todos los dictámenes periciales, por lo que estaban discutiendo acá, siempre son pruebas. Lo que pasa es que es una prueba que tiene su fortaleza y debe ser valorada en base a los fundamentos y no en base a las conclusiones. Ese es un gran riesgo que yo por lo menos recuerdo ya desde la década del 80, que fue las primeras conferencias que organizamos acá en Rosario cuando era estudiante, era para que vengan a discutirse el tema sobre si los peritos de aquella época, proceso escrito, obligaban a los jueces, donde la conclusión fue que no los obligaban a los jueces,
porque las conclusiones no los obligan, sino que los fundamentos deberían convencerlos. Más allá de lo que diga un papel, los papeles en el proceso acusatorio estamos aprendiendo ahora, no hablan, no explican, no convencen, informan. Entonces tendría que el perito venir a explicar, o la persona con conocimiento venir a explicar y a desarrollar por qué llegó a esa conclusión, y ahí tendría que estar el efecto convictivo hacia el órgano jurisdiccional. No en lo que concluye, sino en por qué llega a esa conclusión. Realmente muy valioso un tema, lo de la ejecución penal, que no se trata con demasiada asiduidad, pero que ante la cantidad de detenidos que tenemos en la provincia de Santa Fe es muy vigente, ¿eh? Y parece porque estamos festejando la construcción de cárceles en la provincia de Santa Fe. Yo, como integrante de esta sociedad, no me parece que sería algo que tendría que festejarse, sino que llamarnos a la reflexión. Sin embargo, lo estamos festejando. Así que todos los temas de ejecución van a ser cada vez quizás más importantes. Y mentes lúcidas como la que nos ha acompañado hoy, incluso vos, Nahuel, Incluso. que te Que estaba siempre- dejando de lado y me miraba feo. Siempre lo Entonces, intenta, vamos, nunca lo logra, pobre. que también nos metiste en una... y lograste en pocos minutos que tomásemos consideración de la magnitud de los temas que se discutieron y que estaban en juego en la primera resolución importante o decisión importante de la nueva Cámara de Ejecución Penal. Y la verdad es que para ponerse a pensar y mucho, bueno, a todos muchas gracias, son los que de alguna manera mantienen vigente la idea de este derecho de pensamiento, de discusión y de debate que el Instituto siempre ha tratado de mantener. Gracias Bien, por y- todo. Y lo último, hoy cumpleaños, ¿dónde está? Bueno, no está, pero lo dejamos para la grabación. Victoria Fernández, que es prosecretaria, creo que es, y Mito Galarza, que no vino porque ya está de joda, pero que es integrante histórico del instituto. El aplauso también para ellos. Perdón. Déjame agregar, Raúl, y le pido disculpas acá al doctor Blanco Dina, que levantó la mano, pero no, por cuestiones de tiempo no le vamos a poder dar intervención, pero bueno, forma parte de los casi 50 digamos, concurrentes del día de hoy en el Zoom. Así que bueno, gracias y disculpas, Nacho, por la falta de tiempo. Bueno, y gracias, doctor De Luca, también por la participación A ustedes por por la Zoom. invitación. Y por supuesto, a la doctora Prunoto, que siempre está predispuesta a venir, así que valoramos mucho. Bueno, gracias a todos. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos. Bueno.